Hola amigos, hoy quería hablarles de loros extintos, pero antes que nada agradecerle a Miguel Méndez Hernández por su colaboración por medio de los Supergracias que me ayuda a traerles este tema que está poco tratado en YouTube. Cuando pensamos en loros, generalmente se nos viene a la cabeza esta imagen, un pájaro de tamaño entre mediano y pequeño, con un pico mediano y cubierto de plumas verdes. Claro que muchos loros son de esta forma, pero el loro Drácula rompe con toda idea común. Y esto nos puede ayudar a darnos cuenta que tal vez algunos loros del pasado no fueron como los que conocemos ahora. El loro Drácula vive únicamente en las selvas de Nueva Guinea. Algunos lo llaman loro buitre por la forma encorvada y el tamaño grande de su pico, que lo hacen parecido al que llevan estos animales carroñeros. Y Drácula, porque por sus colores parece que llevara una capa negra con el interior rojo. A diferencia de otros loros, no trepa o se arrastra sobre las ramas de los árboles, en cambio se mueve dando pequeños saltitos de rama en rama. Son animales muy sociales, se los suele ver en parejas o en grupos de hasta 20 integrantes, pero a pesar de este aspecto tenebroso, no se alimenta de otros seres vivos, sino de algunos higos, y también complementan la dieta con flores y néctar. La parte desnuda de la cabeza probablemente es una adaptación para evitar que se le peguen las plumas con los frutos pegajosos de los que se alimentan. Es grande con respecto al resto de su grupo, ya que tiene unos 45 centímetros. Actualmente los loros Drácula se clasifican como vulnerables debido al comercio ilegal y la destrucción del hábitat. La gran diversidad de loros en América del Sur y Oceanía sugiere que el orden tiene un origen gondwánico, con centro en Australia y Nueva Guinea. Se supone que los loros, o su ancestro común con varios órdenes de aves, estaba ya presente al ocurrir la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, cuando desaparecieron los grandes dinosaurios. Eran aves adaptadas a vivir en los árboles y muy poco voladoras. Los fósiles más antiguos que pertenecen a loros proceden de Europa y están datados en 50 millones de años. El clima de Europa en esa época era tropical, al coincidir con el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, y además Europa es el lugar con el registro fósil más grande en el Eoceno, entre 58 a 36 millones de años. Se han encontrado varios esqueletos bastante completos en Inglaterra y Alemania. Los primeros registros de loros modernos datan de 23 a 20 millones de años y también provienen de Europa. El hemisferio sur prácticamente no tiene un registro fósil de interés para un periodo anterior al Mioceno medio, es decir, 20 millones de años atrás. Algunos géneros vivos actualmente se originaron en el Mioceno, tal vez hace 5 millones de años. Este es uno de los fósiles de loros más conocidos. Medía más de 90 centímetros de alto y pesaba unos 7 kilos. Los fósiles tienen 19 millones de años y se encontraron en el centro de Otago, en Nueva Zelanda. Esta área es conocida por sus fósiles de aves que datan del periodo Mioceno. Heracles inexpectatus tenía un pico enorme, lo que genera preguntas sobre cuál era su dieta. El pico del loro más grande de la historia podría haber comido más que los alimentos convencionales para loros, tal vez inclusive a otros loros. Este hueso fósil de loro data entre 16 y 18 millones de años y fue descubierto en un lugar que no imaginaríamos para loros, la gélida región siberiana de Baikal, aunque hoy en día asociamos a los loros a ambientes tropicales y subtropicales, hoy también se pueden encontrar en el Himalaya. Y durante el Mioceno la temperatura de lo que hoy en día es Siberia era mucho más cálida. Y ahora vamos a ver algunos loros que lamentablemente extinguimos nosotros. El loro de las mascareñas era un ave con colores bastante raros, marrón grisáceo oscuro en la parte superior, más claro en la parte inferior. Las plumas de la cola eran de color marrón pero con la base blanca, la cabeza de color gris lavanda y alrededor del pico de color negro, pero el pico era de color rojo brillante, con ojos rojos. Fue descrito por numerosos viajeros tempranos de la isla de Reunión, con varias aves cautivas enviadas a Francia a finales del siglo XVIII. Los últimos relatos de aves silvestres
fueron de la década de 1770. Las aves cautivas en París también habrían muerto para el 1800, pero una sola ave sobrevivió en la colección de aves del rey de Baviera hasta 1834. Como en otras especies que viven en islas, la introducción de especies invasoras y los bajos números iniciales generan un gran riesgo de extinción. La cotorra de Carolina era el único loro nativo de Estados Unidos. Era increíblemente abundante, pero la deforestación, la cacería por considerarla una plaga y para usar sus plumas en sombreros, más las enfermedades de las aves de corral, la llevaron a la extinción. La última cotorra en estado salvaje fue abatida en Florida en 1904 y la última en cautiverio, llamada Incas, murió en el zoológico de Cincinnati en 1918. El loro del paraíso era de tamaño mediano y de cola larga. Su plumaje era increíblemente colorido, inclusive para un loro, en el que se intercalaban turquesa, agua marina, rojo escarlata, negro y pardo. Su cola tenía la misma longitud que el resto del cuerpo, algo raro para ser un ave que estaba la mayor parte del tiempo en el suelo. Vivía en Australia en parejas o en pequeños grupos familiares. Construía sus nidos en el interior de madrigueras excavadas en los montículos de los termiteros y en lugares similares, generalmente a ras del suelo. Se cree que se alimentaba exclusivamente de las semillas de las gramíneas. La sobreexplotación ganadera, el cambio en los eventos de incendios, el exceso de capturas, la depredación por parte de mamíferos introducidos en Australia como gatos y perros, los volvieron raros a final del siglo XIX, y el último avistamiento confirmado ocurre en 1927. Anodorhynchus es un género de grandes guacamayas azules que viven en el centro y este de América del Sur. Incluye dos especies vivas, el guacamayo jacinto y el guacamayo de Lear, y una probablemente extinta, el guacamayo glauco. Los guacamayos azules de Jamaica y Guadalupe fueron vistos por última vez en 1907 y tampoco hay restos materiales, solamente relatos y descripciones. Se sabe que las guacamayas del género Ara fueron transportadas entre las islas del Caribe y desde América del Sur continental, tanto en tiempos históricos por los europeos como en tiempos prehistóricos por los nativos. Los loros eran importantes para la cultura de los caribeños. Las aves se comerciaban entre islas y estaban entre los regalos ofrecidos a Cristóbal Colón cuando llegó a las Bahamas en 1492. Por lo tanto, es complicado determinar si los numerosos registros históricos de guacamayas en estas islas mencionan especies endémicas diferentes, ya que podrían haber sido individuos escapados o poblaciones salvajes de guacamayos extranjeros de especies conocidas que habían sido transportados ahí. En ocasiones, se sugirió que hasta 13 guacamayos extintos vivieron en las islas hasta hace muy poco tiempo. Solamente se conocen los restos de 3 guacamayas endémicas del género Ara, el guacamayo cubano, el guacamayo de Santa Cruz y el de las Antillas Menores. Hoy en día no queda ninguna guacamaya caribeña autóctona. Es probable que todas fueran conducidas a la extinción por los humanos, algunas en tiempos históricos y otras en tiempos prehistóricos. Los periquitos del género Cyanorhamphus son originarios de Nueva Zelanda e islas del sur del Océano Pacífico. Tienen un tamaño de pequeño a mediano, con colas largas y plumaje predominantemente verde. El periquito de Raya Tea vivía en la segunda isla más grande de las Islas de la Sociedad. Se presume que se extinguió poco tiempo después de su descubrimiento en 1773. Las causas de su declive probablemente fueron la pérdida del hábitat debido a la tala de los bosques, la cacería y las especies invasoras. Su pariente, el periquito de Tahití, era valorado por los nativos como mascota, pero luego de la introducción de gatos y ratas europeas, la especie sucumbió rápidamente a estos depredadores. En la isla Mauricio, la misma donde vivía el dodo, también vivía el loro de pico ancho o loro cuervo. Sus huesos indican que tenía el mayor dimorfismo sexual en el tamaño general y el tamaño de la cabeza que cualquier loro vivo. Se desconoce cuál era la coloración exacta,
pero una descripción contemporánea indica que tenía varios colores, como una cabeza azul y el cuerpo y el pico rojos. Se cree que era un volador débil, pero no era incapaz de volar. El ave se extinguió en el siglo XVII debido a una combinación entre deforestación, depredación por animales invasores y probablemente también la cacería. La cotorra de las mascareñas tenía una cola larga y era de mayor tamaño que otras especies del género Psittacula, que suelen ser de color verde. Se comentaba que los loros grises eran fáciles de cazar, ya que la captura de uno provocaría que gritara para convocar a toda la bandada. También se los consideraba plagas de los cultivos y al ser presas tan fáciles, eran cazados extensivamente. Sumado a la deforestación, esto lo llevó a la extinción. Esto habría ocurrido en la década de 1730 en Reunión y en 1760 en Mauricio. En la vecina isla de Rodríguez vivían 2 loros más. Uno era de color verde y gran tamaño, con 50 centímetros de largo. Cuando fue descubierto, frecuentaba y anidaba en islotes frente al sur de Rodríguez, donde no había ratas introducidas y se alimentaba de las semillas de un arbusto. Esta especie fue mencionada por última vez en 1761 y probablemente se extinguió poco tiempo después. También en Rodríguez vivía la cotorra de Newton con un extraño color gris, más colorida en los machos. Se hizo rara debido a la deforestación y también por la cacería, pero se cree que fue aniquilada definitivamente por una serie de ciclones y tormentas que azotaron Rodríguez a finales del siglo XIX. La cotorra de Seychelles se extinguió producto de la intensa persecución por parte de los agricultores y propietarios de las plantaciones de coco. El último ejemplar murió en 1906. El género Néstor contiene 4 grandes loros, 2 vivientes pero en peligro de extinción y 2 extintos. Los que todavía viven son el kea, endémico de la isla sur de Nueva Zelanda, aunque hay registros fósiles de que también habitó la isla norte. Es atrevido, juguetón y curioso. Se los ha visto causar mucho daño a los autos al arrancar con su fuerte pico las tiras de goma de las ventanas e incluso pinchar los neumáticos. El otro es el caca, que habita los bosques de Nueva Zelanda ocupando el nicho de los pájaros carpinteros. Y de las 2 especies extintas, una desapareció en los primeros 150 años de la llegada de los polinesios, alrededor de 1550, mucho antes de que llegaran los colonos europeos, y la otra fue exterminada a mediados del siglo XIX, debido al exceso de cacería para utilizarla como comida o como mascota. Bueno amigos, además de increíblemente hermosos, los loros son muy vulnerables a los cambios ambientales. Cuéntenme en los comentarios si conocían la extinción de alguna de estas especies y si les gustó el video, los espero otro día. Un abrazo enorme.